Bien, Sin Invertir y el primer análisis de 2021. Espero que hayan comenzado muy bien el año. Así que bueno, en este video lo que quería básicamente comentar es qué sectores consideraría analizar para este 2021 luego de todo lo que fue la volatilidad y la cantidad de sucesos que vimos durante todo un 2020 bastante movido y con muchas cosas para analizar. Así que bueno, comencemos. A grandes rasgos, los tres índices bursátiles más importantes de Estados Unidos, que son el Standard Poor's 500, el Nasdaq y el Dow Jones, los tres tuvieron un desempeño positivo a lo largo del año, luego de la fuerte caída que se experimentó en marzo por la pandemia. Desde luego, el Standard Poor's 500 es el más importante, tuvo un muy buen desempeño, el que mayor ganancias presentó fue el Nasdaq, obviamente vinculado a todo lo tecnológico, que es lo que más se favoreció con la pandemia, y el saque de la cuenta de Twitter, el diario de bolsa, básicamente estos gráficos para considerar en términos históricos si el alza que vimos en los dos índices más importantes, Standard Poor's 500 y el Nasdaq el año pasado, fue algo más o menos en línea con la media histórica, y lo que vemos en el Standard Poor's 500 es que está bastante en la media histórica del usual, en el rango de 10 a 20% de crecimiento en un año, que históricamente de 1928 hasta el 2020 tiene dicho índice, lo cual obviamente eso nos marca una gran divergencia respecto a la economía, porque claramente la economía no creció un 16,3% como nos muestra el Standard Poor's 500, y eso obviamente hay que tenerlo en cuenta porque desde luego, si bien de los últimos 20 años de bolsa aproximadamente solo 4 o 5 fueron malos, algo que a veces cuando comienzan las correcciones o estallan las mismas en Estados Unidos, a veces tenés 2 o 3 años seguidos de ciertos rendimientos negativos en los índices, y eso en términos históricos es algo que en determinados momentos históricos ha ocurrido. Por ejemplo, en la crisis de las .com en los 2000 tuvimos rendimientos negativos en el 2000, 2001 y 2002, por ejemplo, para lo que fue el Standard Poor's 500. Visto esto mismo en el Nasdaq, vemos que fue un año muy positivo, fue el quinto, está entre los 5 años de mayor rendimiento para el Nasdaq en la historia del mismo. Un 43,6% es una barbaridad, la verdad, para un índice en un año. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, similar a lo que vimos en el Standard Poor's, en la explosión de las .com tuvimos el 2000, 2001 y 2002 como algunos de los años más negativos que tuvimos en este índice, y como vemos en el año previo al estallido de la misma, en el 1999, como el año de mejor rendimiento del Nasdaq, que estuvo allá por más del 80% de rentabilidad en un año. Y como vemos, viendo década por década, la rentabilidad obviamente promedio que nosotros vemos es que nunca está por tan alta. Digamos, en la década del 2000 al 2009, por ejemplo, tuvimos un rendimiento promedio negativo de menos 5,7%, del 2010 al 2019 aproximadamente de un 14%, y la mejor década fue del 90 al 99 con un promedio de 24%, lo cual nos quiere decir que si este año tuvimos, que acaba de terminar, un 43% de renta, lo más probable es que los próximos años tengan unos rendimientos bastante inferiores que compensen un poco este crecimiento excesivo por demás. Nunca la bolsa ha crecido a un ritmo de 40 o 30% anual, por ejemplo. Y de las cosas a vigilar en este 2021 que pueden llegar a fomentar una fuerte corrección en la bolsa, una de ellas es que recientemente, ahora en diciembre, el 21 de diciembre más específicamente, Tesla se incorporó al Standard Poor's 500, y como vemos, previo a incorporarse al mismo índice, tuvo un rally alcista sumamente importante. El año pasado Tesla creció más de un 700%, una barbaridad, algo que no ocurre prácticamente nunca. Así que en ese sentido no sería raro que en el momento en el que Tesla corrija, eso arrastre bastante al índice, debido a que Tesla es una de las 6 o 7 empresas que más pondera en dicho índice. La verdad que fue una de las incorporaciones, algunas de las más grandes en la historia para lo que fue el Standard Poor's 500, de una empresa obviamente que ingresa en el mismo. En términos obviamente de largo plazo, los precios actuales de Tesla, desde mi análisis, están bastante, entre comillas, caros. Pero bueno, desde luego, para mí, para alguien que vaya a largo plazo, esperaría alguna corrección fuerte, por lo menos en temporalidad semanal, a la EMA de 50, que en este momento está en torno a los $350 aproximadamente. Así todo, para mí es un precio bastante alto. Yo creo que obviamente, si uno lo ve en el perfil de volumen, la zona de interés para mí en Tesla está abajo de los $200. Desde luego no veo, al menos, que de cortísimo plazo vaya a ir a esa zona, pero quizás en un año o dos podamos llegar a verlo en alguna corrección fuerte, al menos en algún mechazo, intentar ir a esa zona, no necesariamente llegar, pero hay que tener en cuenta que esa es una zona interesante para incorporar Tesla para el largo plazo.
Toda la fuerte impresión que vimos de la Fed, la Reserva Federal de los Estados Unidos, durante todo 2020 para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria, simplemente tiene como efecto directo que obviamente el dólar como divisa, como vemos en el DXY, en relación a las demás monedas fuertes del mundo, se vea devaluado fuertemente. Lo vemos en dicha tendencia bajista que, como vemos, se acerca a una zona que podría actuar como fuerte resistencia, soporte en torno a los 88.5 más o menos, que si bien estamos en una clara tendencia bajista, cualquier rebote que nosotros veamos de esta tendencia bajista podría inducir alguna caída incluso significativa en la bolsa. Con esto en mente, además de analizar las acciones expresadas en dólares, para el inversor de CEDAR, la otra cosa que tiene que vigilar, que es sumamente importante, es el dólar CCL, que está implícito en el CEDAR que nosotros estemos comprando. Y lo que podemos ver es que mediante el dólar CCL extraído del ADR Galicia, vemos que ya los últimos días ha comenzado a tener una leve suba, acompañando la parte inferior del canal alcista de largo plazo de justamente el dólar CCL, y se logró montar por arriba de las EMAs de 10 y de 50 periodos en temporalidad diaria. Más allá de eso, la tendencia de mediano y largo plazo es alcista, y eso es sumamente importante para el inversor de mediano o largo plazo. Y a los precios actuales obviamente suena razonable, entre comillas, dolarizarse mediante CDRs para alguien que vaya de mediano a largo plazo. De corto plazo también, pero tengamos en cuenta que no hay a la vista un gran salto en la cotización del dólar CCL de cortísimo plazo. Y yendo para las inversiones que creo yo que tienen mejores perspectivas para este 2021, si bien los commodities en general creo que van a tener un buen desempeño a lo largo de todo el 2021, una de las principales estrellas que tienen los mismos es el oro, y como vemos viene efectuando en temporalidad semanal un claro retroceso a la EMA de 50 periodos, la reconoció como tal y salió al alza. De momento, si bien respuesta en la EMA de 50 no es algo significativo, yo creo que tenemos, como vemos, histogramas crecientes y una DX que empieza a plancharse e intentar ganar un poco de fuerza, lo que nos indica que de mediano plazo parecería que el oro va a intentar retomar la tendencia alcista previa a toda esta lateralización que nos tuvo, obviamente, con una tendencia bajista los últimos meses del 2020. Otra cosa que refuerza obviamente esta hipótesis, justamente que viene de hacer un piso redondeado de muy largo plazo y suele ser un tipo de figura desde el chartismo que suele ser de resolución alcista, y como vemos hasta ahora, por ahora viene respetando dicha figura. La minera más grande en la que nos podemos posicionar con un CEDAR es Barrick Gold. Como vemos, está respetando esa zona en torno a los 23 con algo, 22 con algo dólares. Está peleando ahí de momento de muy corto plazo una tendencia bajista, pero sería interesante plantearnos una posible zona de acumulación de papeles entre los 24 y los 22 o incluso 21 dólares. Obviamente la línea de tendencia verde sería importante que no la pierda. Y bueno, básicamente la cotización de Barrick copia bastante fielmente el comportamiento de lo que es el oro, y como vemos el mismo retroceso de largo plazo que vimos ya en el oro. Otra minera un poco menos sólida, si se quiere, que Barrick es Yamana Gold, que hizo un retroceso a la EMA de 50 en semanal, también respetando una zona importante en torno a los 4,80, 4,90. Tuvo el mismo rebote alcista que el oro. Vemos sí que está un poco más adelantada que Barrick porque está haciendo ya histogramas crecientes. Si bien el ADX todavía sigue perdiendo fuerza, está intentando plancharse, y en el momento en el que obviamente empieza a entrarle más volumen a Yamana y el ADX empieza a ganar un poco de pendiente positiva, ganando obviamente un valor más alto, indicándonos que la tendencia incipientemente todavía alcista va a ganar fuerza, sería un momento ideal. Obviamente estamos en una zona en la cual podríamos plantearnos incorporar papeles para un horizonte de algunos meses, obviamente, si bien vamos actualizando como siempre este tipo de análisis, y también iremos viendo en el corto plazo cómo se va comportando el activo. Otra minera de oro que tenemos disponible es Harmony Gold, que es mucho más volátil que las otras dos, y obviamente implica mayor cantidad de riesgos y nos brinda mucha más volatilidad a nuestra cartera. De momento reconoció la zona de los 4 dólares, entre los 4 dólares y 4,50 como una especie de piso que más o menos tiene cierta fortaleza. De momento está aguantando ahí, todavía recién está empezando a tirar histogramas crecientes, aunque todavía está bastante más parecida a Barrick Gold que a Yamana. Todavía le falta un poco sostener un poco más los precios en los actuales niveles que nosotros vemos. Importante sería que logre mantenerse por arriba de la EMA de 50 en semanal,
como para tener una tendencia ya más confirmada de que va a seguir la tendencia alcista en semanal. De momento está ahí peleando, pero yo creo que tiene muy buenas perspectivas, y si bien el techo fuerte que debería superar está en los 5.80, que sería un nivel a vigilar de mediano plazo que tiene que superar para plantearnos una tendencia alcista de mediano plazo sostenible. Para el resto de commodities, algunas de las CDRs que yo creo que son interesantes seguir para aprovechar obviamente esta nueva tendencia alcista de largo plazo. Uno de ellos es Ternium. Como vemos, tengo más o menos un análisis graficado de la intercalación entre ciclos alcistas y bajistas que ha tenido el papel a lo largo de toda su cotización. Y de momento, si bien estamos en una parte bastante desarrollada esta tendencia alcista, yo creo que todavía por mi análisis aún le resta un poco más. Vemos que la zona ideal de venta, de compra, estaría un poco más abajo. Habría que esperar algún retroceso, quizás a unos, por ejemplo, $25 o 28, más pensando en el corto plazo. Y el techo de la cotización de este papel está en torno a los $43,80. Esa sería una zona claramente de venta. Ya cuando estemos si eventualmente llega a 41, 42 o $43, es una zona muy clara ya de venta en cuanto a la cotización histórica de este papel. Pero de momento viene con una tendencia alcista muy clara. Habría que esperar algún retroceso para montarnos en este papel. Otra acción muy interesante es Tenaris, que como vemos tuvo un doble piso en la zona de los $9,30, salió hacia arriba con mucha fuerza y se encontró con una línea de tendencia bajista de largo plazo que por ahora no pudo superar. Viene con un desarrollo de histogramas crecientes ya bastante alto en ese sentido. El ADX viene perdiendo fuerza, así que no sería extraño que tuviera algún pequeño retroceso a la zona de los $13 o $14 y si ahí efectúa una consolidación y se mantiene por encima de esa zona, en los 14.90, como vemos allá por la crisis del 2008-2009, hizo un doble piso. Sería una zona interesante que mantuviera el papel ahí, hiciera una lateralización para poder ahí sí efectivamente romper definitivamente esta línea de tendencia bajista y continuar con esta tendencia. Desde luego es una resistencia fuerte a superar y por ahora le está costando bastante. Un papel más de los locales, pero lo vamos a ver en su versión ADR, en su cotización en dólares, que es Cresud, sumamente vinculado al campo. Lo que vemos es que suele tener ese desarrollo de tendencias bajistas de 2-3 años aproximadamente, y luego tiene una tendencia alcista con bastante fuerza de 1 a 2 años, dependiendo del ciclo. A veces dura un poco más, pero normalmente dura 1 o 2 años. En este momento lo que vemos es que encontró en la zona de los 2,30, 2,50 compradores obviamente, y el precio reaccionó y salió al alza. De momento lo importante es que pudo posicionarse por arriba de la EMA de 50 en semanal. Todavía tiene varias resistencias fuertes para tener una confirmación clara de que ya va a comenzar la tendencia alcista y continuará a valores que incluso lo puedan llevar a ir a buscar la EMA de 200 semanal en torno a los $9, por ejemplo. Pero todavía creo yo que falta un poco para eso. De corto plazo estaría interesante ver algún retroceso más cerca de los $4, como para estar bien cerca de la EMA de 50 y empezar a acumular posiciones. Incluso podría ser un poco más abajo, cerca de los 3,60, 3,70 aproximadamente. Es una zona que era de mínimos históricos anteriores, que se rompió con todo esto de la pandemia del año pasado. Pero todo lo que sea por estar consolidando por arriba de los 3,50, 3,60 es sumamente interesante, y para el largo plazo yo creo que tiene muy buenas perspectivas. Y si bien no forma parte de mi análisis, yo creo que lo peor de la pandemia aún no lo vimos y las consecuencias económicas aún faltan por llegar. Para el que crea que ya todo se va a solucionar, que la vacuna va a ser un éxito total y que va a solucionarse todo con el tema de que no haya más cuarentenas, para aquel que siga lo que es la cotización del petróleo, como vemos es que viene con una tendencia bajista de muy largo plazo, que ya sería un tercer contacto claro que no ha podido romper dicha zona, que coincidiría más o menos con la EMA de 200. Tuvo un rally alcista sumamente importante y lo vimos como muchas petroleras hacia fin de año, más o menos en octubre, tuvieron alzas de 30, 40, 50% en su cotización. Desde luego, desde mi mirada, no sería aconsejable. Yo creo que es mucho más probable que tenga un retroceso tanto el petróleo como todo lo que está vinculado a sectores más industriales de la pandemia, pero en principio es algo que se puede vigilar y considerar ingresar en algún papel. De momento, los que me parece que son bastante positivos, o al menos que vigilaría, serían dos, que son Embraer y Despegar.
Despegar rompió una línea de tendencia bajista de muy largo plazo y logró empezar a consolidar entre los 12 y los 13 dólares, aunque si bien ya el desarrollo alcista de este último rally está bastante maduro, yo consideraría o esperaría mejor quizás algún retroceso un poco más marcado, tal vez a la zona de los 11 o 10 dólares aproximadamente, mucho más cerca de la EMA de 50. Se puede considerar entrar a estos precios, aunque es bastante arriesgado y desde luego teniendo la hipótesis de que todo se va a solucionar y que los vuelos van a empezar a normalizarse en el transcurrir del 2021. La empresa Embraer, que está asociada a todo lo que es aeronáutica y es una de las más grandes del mundo, de Brasil, creo que es la tercera más importante a nivel mundial, vemos que está en una zona interesante para lo que es el largo plazo. Obviamente tiene una tendencia bajista de muy largo plazo todavía, obviamente, como para superar, pero si recuperara niveles pre-pandemia, tendría incluso para más que duplicar los precios actuales. De momento intentó ir a buscar la EMA de 50 en semanal y no pudo y tuvo un rechazo y está de momento más o menos cerca de la EMA de 10 en semanal, en torno a los 6,60, 6,50 dólares. Todavía la tendencia, si bien viene con una tendencia alcista de muy corto plazo, de mediano y largo es bajista, así que en ese sentido, y está en un sector bastante vulnerable a cualquier conflicto que vuelva a surgir con el tema ya sea del precio del petróleo o de la cuarentena, o bueno, la pandemia mundial, digamos. Si tuviera algún retroceso un poco más pronunciado, más cerca de los 5 dólares sería ideal, más cerca del POC de volumen, 5,50 para ser un poco más precisos, más o menos en esa zona, empieza a ser interesante acumular papeles con cautela y de a poco, con mucha paciencia. La verdad que para romper una tendencia bajista tan sólida, digamos, y de tan largo plazo y en un sector tan vulnerable, no pondría una cantidad significativa en la cartera de inversión. Sí pondría un poco, tal vez, especulando quizás para un largo plazo de incluso 2-3 años vista aproximadamente. Y podemos ver en el ADX que la pérdida de fuerza de esta tendencia alcista, de este rebote que tuvo en ese piso de los 4 dólares, es bastante marcado. Ya los valores son incluso mucho menores a 20 en el ADX, lo cual nos indica que es una tendencia ya muy débil. Dos empresas del sector más tecnológico que considero que tienen buena vista para el largo plazo y que no han tenido un desarrollo alcista marcado como sí lo tuvieron muchas de las tecnológicas que conforman el índice Nasdaq. Una de ellas es Cisco, que como vemos está intentando con bastante dificultad romper una línea de tendencia bajista de muy largo plazo. De momento lo está consiguiendo con bastante dificultad, viene de un rally alcista interesante. Es muy probable que siga consolidando, incluso que tenga algún pequeño retroceso más, pero parece que está confeccionando una nueva tendencia alcista. Todavía obviamente puede tener algún retroceso, pero digamos que entre los 40 y los 43 dólares es una zona bastante razonable como para intentar incorporar papeles en Cisco. A estos precios también, pero teniendo en cuenta que estamos yendo a 2-3 años. Y obviamente es un papel que paga dividendos, por ejemplo, para aquel que le interesa y que obviamente ponga bastante capital, puede llegar a tener un ingreso en dólares efectivo interesante. Otra empresa que bueno, fue bastante noticia durante todo el 2020 fue Intel, que obviamente fue constantemente martillada cuando llegaba a esta línea de tendencia bajista punteada blanca que tenemos marcada. Esta última semana logró romper dicha línea de tendencia y fue a golpearse contra la EMA de 50 en semanal. Veremos si tiene la fuerza suficiente para lograr superarla y mantenerse por arriba de ella. De momento no sería loco que tuviera algún otro retroceso. Viene con bastante fuerza desde que hizo ese contacto a la base del canal de largo plazo alcista, que viene respetando bastante bien, la verdad, que Intel. Así que comienza en algún retroceso y si más o menos cuando retroceda testea esta línea de tendencia y la reconoce como lo que antes era una resistencia, ahora un soporte, sería un indicativo interesante y un punto de compra bueno, quizás para alguien que vaya de corto plazo para Intel. Para el largo plazo, obviamente, la zona en comprar Intel entre 43 y 48 dólares para alguien que vaya de largo plazo, obviamente que son precios muy buenos y es un papel con buenos fundamentales, desde luego, pero parece que está intentando confeccionar una nueva tendencia alcista y salir luego de tantos palazos que se ha comido últimamente. Normalmente cuando presentaba earnings, todavía falta un poco para el earnings actual del 2021, así que yo vigilaría mucho esa fecha, va a ser clave para ver si otra vez le vuelven a pegar otro martillazo con fuerza hacia abajo.
Del sector defensivo, para aquellos que quieran invertir a largo plazo en un sector que sea más o menos robusto y no tenga tanta volatilidad, una de las empresas insignia es Coca-Cola, que vemos que yo ya venía hablando de que estaba más o menos en la parte superior de un canal alcista de muy largo plazo de Coca-Cola. A mí se me hacía un poco caro ya entrarle al papel y vemos que tuvo una semana bastante negativa, hizo un testeo a la EMA de 50, la logró reconocer como actual soporte a la EMA de 50 en semanal, desde luego está en torno a unos $51 ahora. Coca-Cola está bastante cerca de la mitad de lo que sería el canal, así que empieza a ponerse interesante Coca-Cola. Obviamente si cae por debajo de $50 sería ideal para aquel que vaya de largo plazo. El POC de volumen importante lo vemos que está en torno a los $48, así que sería una zona en la cual si sigue la caída, yo creo que es un poco precipitado entrar la Coca-Cola a estos precios para el largo plazo. Si sigue la caída sería interesante empezar a incorporar posiciones en el papel en torno a $48 más o menos. Si nos vamos a temporalidad diaria, lo que vemos es que reconoció esa zona en torno a los $50 como un piso y tuvo un viernes muy bueno y salió al alza y llegó en torno a los $51. Lo que sí no sería descartable que tenga incluso una suba todavía, ir a buscar esa zona importante por volumen vertical en torno a los 52 o $53, que sería un rebote alcista hasta más o menos la EMA de 50 en diario, y eso habilitaría, yo creo que más caídas todavía para el papel. La verdad que entrar a estos precios me parece precipitado. Vemos todavía histogramas decrecientes en Coca-Cola en temporalidad diaria y el ADX está ganando fuerza, así que lo que nos indica que esta tendencia bajista todavía tiene fuerza y que está ganando fuerza, así que yo iría con mucho cuidado para aquel que quiera ir de corto plazo en Coca-Cola. Yo creo que esperaría un par de días más. Obviamente para el que quedó comprado de valores de 54 o $55, quizás si sigue esta tendencia y llega a 52 o $53, podría ser una zona interesante como para efectuar una venta si es que no pudieron vender antes, ¿no? Obviamente esto no es una recomendación de inversión, cada uno debe gestionar su capital y su estrategia de inversión. También del sector defensivo tenemos a Johnson Johnson, que además está efectuando el desarrollo de una vacuna, pero bueno, eso dejémoslo al margen por ahora. Es una empresa sumamente sólida sin considerar este aspecto de la vacuna. Lo que vemos es que viene con una tendencia incipientemente alcista, recién está comenzando, luego de haber tenido una lateralización muy prolongada en un amplio rango entre los $132-$133 hasta los 158. De momento logró salir de la misma y está en torno a unos $160, así que se empieza a poner un poco interesante Johnson Johnson para aquel que quiera hacer un trade de corto plazo. Si efectúa algún retroceso al techo de esta lateralización en torno a los $158, podría ser un punto interesante como para entrar al papel. Para el largo plazo es un papel que cuando tiene alguna corrección fuerte de 5, 10 o más por ciento, incluso 15 o 20, suelen ser puntos ideales de compra. Normalmente sobre la EMA de 50 en semanal es un punto razonable de compra para el largo plazo en Johnson Johnson, y es un papel que tiene una calidad y unos fundamentales muy buenos para aquel que le interese de largo plazo. También del sector defensivo está Procter & Gamble, que vemos que está efectuando una lateralización en este momento y yo creo que en temporalidad semanal está empezando a estar en una zona interesante para aquel que quiera comprar el papel en valores entre 135 y $138. Yo creo que es ideal cerca de la base de este canal y obviamente para arriba, pensando en que, bueno, como un primer objetivo el techo de esta lateralización, y bueno, desde luego que si lo rompe ya estaremos hablando nuevamente de máximos históricos. Por ahora todavía no tenemos histogramas crecientes, pero estamos en una zona, la verdad que bastante buena como para incorporar posiciones en este papel. Un papel sumamente sólido y del sector, si se quiere, un sector más bien defensivo, que está vinculado a todo lo que es los pagos electrónicos, es Visa. Y lo que vemos es que está nuevamente en máximos históricos, en torno a $215 ahora luego del retroceso, pero llegó a estar en cerca de 220. Vemos histogramas crecientes obviamente en el oscilador, lo cual es sumamente bueno y con proyección todavía como para subir bastante más aún, porque bueno, tiene bastante para crecer. El ADX todavía está bastante bajo, así que si empieza a entrarle volumen a Visa y empieza a ganar un poco valor el ADX, podríamos ver alguna tendencia alcista interesante, de corto plazo obviamente en Visa. Yo creo que es un papel con muy buenas perspectivas a largo plazo y obviamente también cuanto más cerca de la EMA de 50 semanal lo incorporemos al papel, yo creo que es un valor obviamente razonable. De momento está bastante abajo. Y vamos por último al sector del e-commerce. Comencemos por el peor de las tres más importantes del mundo, que es Alibaba, símbolo ticker BABA. Lo que vemos es que en temporalidad semanal fuimos a intentar ir a buscar el POC de volumen importante que está cerca de los $200. Si bien no llegamos,
hizo un poquito antes un rebote alcista, como vemos ya 2 semanas en positivo en verde, está testeando la EMA de 50 en semanal, no la pudo superar ninguna de estas 2 semanas que la fue a testear, así que eso ya es bastante importante y un indicativo de que podrían venir nuevas bajas. Yo creo que la zona, todavía estoy esperando a ver si Alibaba sigue corrigiendo e intenta de vuelta ir al POC de volumen cerca de los $200. No puede con la línea de tendencia bajista blanca, lo cual nos indicaría un alcismo renovado, si se quiere, de corto plazo. Eso aún no ocurrió. Todavía no hemos tenido un cruce de la EMA de 10 con la de 50, pero en principio, si no logra tener una suba fuerte, parecería que se van a cruzar en 1 o 2 semanas. Vemos histogramas aún decrecientes y una X todavía que está en valores muy altos, así que eso no nos indica que la tendencia bajista vaya a cortarse súbitamente de corto plazo. La verdad que, salvo que haya algún acuerdo entre Jack Ma y el gobierno chino, que dicho sea de paso está bastante desaparecido luego de las desafortunadas declaraciones que hizo en contra de dicho régimen, no parecería que vaya a tener una nueva tendencia alcista de al menos de corto plazo. Y bueno, para largo plazo obviamente está en valores interesantes para incorporar el papel. Cuanto más cerca de 200, $205 o 210, 15 la podamos incorporar, son mejores precios desde luego. La más grande del e-commerce prácticamente del mundo, que es Amazon, vemos que está peleando con el POC de volumen importante, y eso obviamente lo que nos dice es que está en una zona de definición, por eso la estamos viendo en temporalidad diaria. Si pierde esta zona, la verdad que para alguien que haya entrado más o menos a estos precios, yo pondría, obviamente esto no es una recomendación de inversión, pero un stop loss en $3.100 no me parecería descabellado, porque bueno, si empieza a perder esta zona, la verdad que se va a poner muy complicado el papel. Viene con una corrección luego de haber testeado esa zona de los $3.350. Yo todavía creo que tiene buenas perspectivas alcistas. Todavía considero que este triángulo que vemos, esta consolidación luego de haber perdido el canal alcista de más largo plazo, yo creo que va a tener aún una continuación alcista, pero bueno, por cualquier noticia o lo que sea, si pierde esta zona, la verdad que yo creo que se podría poner un poco bajista y complicado el papel, porque podría tener una corrección fuerte incluso a valores de $2.900, por ejemplo, que es una zona importante, básicamente marcada por la EMA de 200 en semanal. Así que en ese sentido hay que hacerle bastante seguimiento a Amazon. Todavía yo creo que tiene buenas perspectivas. Lo ideal sería ver que se logre montar por arriba de la EMA de 50 en diario, si bien al estar tan planchadas no nos dan mucha información, porque en tendencias laterales los cruces de las medias móviles no son útiles desde luego, pero sería interesante igual ver que esté por arriba de las EMAs de 10 y de 50. Y para terminar vamos con la gigante del e-commerce latinoamericano, que es Meli, Mercado Libre. Lo que vemos es que viene en el canal alcista de largo plazo que confeccionó ya desde más o menos marzo de 2020. Vemos que lo viene respetando bastante bien, está peleando actualmente con la base de dicho canal, pero lo está respetando, está consolidando entre los máximos históricos de aproximadamente $1.720 y los 1.500. Ya van 4 semanas en las cuales viene en ese rango de precio. En semanal vemos que el ADX tiene una pendiente positiva, tiene valores altos, viene histogramas crecientes. Lo que sí hay que tener en cuenta en Meli es que la tendencia alcista ya está bastante desarrollada, así que si bien puede tener un desarrollo por varias semanas más todavía de alcismo, yo iría teniendo cuidado, porque en los próximos meses no sería descabellado que tuviéramos alguna corrección fuerte, tal vez a la EMA de 50 en semanal. No sería una locura, obviamente implicaría perder el canal alcista, así que de corto plazo, si pierde el canal, sería una señal sumamente fuerte de alerta con Meli. Y si nos vamos más al corto plazo, en temporalidad diaria, vemos más o menos lo mismo, que respetó la base del canal alcista de largo plazo. Intentó ir a buscar la EMA de 50 en diario y no llegó obviamente, pero claramente vemos que la respetó. Está ahora casi en máximos históricos nuevamente. Vemos histogramas decrecientes y una X perdiendo fuerza, lo cual nos indicaría que en cualquier momento podría empezar a tener histogramas crecientes. Y eso sería claramente una muy buena señal de entrada en Meli para quien quiera hacer un trade de corto plazo. Desde luego, cuanto más cerca de la base del canal lo agarren, más cerca de $1.600, $1.650 logren incorporar el papel, mejor, porque bueno, mejoran su riesgo-beneficio. Pero yo creo que Mercado Libre las próximas semanas, si no hay ninguna noticia rara,
va a seguir siendo alcista. Como vemos, este último rebote alcista que tuvo desde que testeó la base del canal, lo hizo con mucho volumen, y eso es sumamente importante que ocurra porque bueno, nos valida obviamente esta suba. Así que bueno, sin más, espero que les haya servido. Muchísimas gracias por seguir el canal, todos los que se van suscribiendo, los que nos dejan un comentario, una suscripción, un me gusta, obviamente, para que el video sea lo más visto posible. Todo suma, así que bueno, sin más, muchísimas gracias por todo, saludos a todos.